Bueno, pues buenas tardes a todos. Soy Virginia Moros, responsable de marketing de pacientes en Vitaler y os doy la bienvenida a nuestros talleres Paciente Vital. Esta es una iniciativa que empezamos el año pasado con el objetivo de que todos los pacientes de terapias respiratorias domiciliarias y vuestras familias tengáis una buena experiencia con los tratamientos. Y esto, entre otras cosas, pasa por tener acceso a una completa información sobre la patología y el tratamiento. Por eso, con el nombre de Talleres Paciente Vital, hemos creado el medio para poder compartir información fidedigna impartida por nuestros profesionales y llegando además a un amplio espectro de pacientes gracias a que son online. Podemos llegar a cualquier sitio de España, conectándonos solo a través del ordenador. Os remito a nuestra página web, veis aquí en pantalla, vitalaire.es, donde tenéis disponible el programa que tenemos para este 2022 y tenéis opción a inscribiros a los distintos talleres que tenemos. Además, aprovechando que hago referencia a la página web, os quiero recomendar la sección específica que tenemos que se llama Espacio ELA. La hemos creado con la idea de que tanto los pacientes con dicha enfermedad como los familiares o cuidadores podáis encontrar información fiable y una red de apoyo necesaria que os acompañe durante el transcurso de las distintas etapas de la enfermedad. Hemos contado para su desarrollo con nuestro ponente de esta tarde, con el doctor José Luis Díaz Cordobés. Él es psicólogo experto en el tratamiento de pacientes con ELA y coordina todos los contenidos que aparecen. Os animo a visitarla porque estoy segura de que os va a resultar de gran utilidad. Antes de empezar, os quiero compartir las normas del taller de esta tarde. El taller está siendo grabado para así poder compartiroslo a través de nuestra página web a posteriori y que lo podáis volver a ver. Aparecerá en la sección de Vitaler, donde está este taller ubicado, aparecerá la grabación dentro de una semana aproximadamente. Ante cualquier incidencia que no podáis acceder o lo que sea, nos podéis escribir a la dirección desde la cual habéis recibido el formulario de inscripción y la invitación para conectaros. Está de atención paciente. Durante la explicación de José Luis sí que es recomendable que tengamos sobre todo el micrófono apagado para evitar interrupciones y las preguntas, la verdad es que como somos poquitos, normalmente dejamos al final de la presentación, pero si os surge durante la presentación de José Luis, pues es fácil manejarlo y podéis sentiros libres de comunicaros con nosotros, ya sea activando el micrófono y comentando lo que sea o a través del chat, dejando vuestra pregunta a través del chat, os responderemos. Así que, bueno, pues sin más, voy a dar paso a nuestro ponente. Como os decía, él es el doctor José Luis Díaz Cordobés, es doctor en psicología por la Universidad de Valencia y desde mayo de 2009 trabaja en el servicio de neumología del Hospital Clínico de Valencia, en la atención a pacientes con ELA y sus familiares. Desde el año 2012 es profesor asociado de la Universidad Internacional de Valencia y es uno de nuestros magníficos profesionales. Así que, sin más, voy a darle paso. Muchas gracias a todos por venir esta tarde. Gracias, Virginia. Voy a compartir la presentación. Bueno, pues buenas tardes a todos y gracias por asistir de nuevo. Lo ha dicho Virginia, podéis interrumpir cuando queráis, somos poquitos y aunque siempre dejamos un rato detrás de la presentación y del debate para que podáis hacer vuestros comentarios, pues si levantáis la mano, pues os damos la palabra y lo comentamos. Hoy es una charla importante, yo creo, y que muchas veces ha sido cada vez menos por suerte, pero siempre ha sido un tema bastante tabú. No me refiero solamente al de la eutanasia, que como bien sabéis es reciente por su ley de junio del año pasado, sino de hablar de determinados aspectos de final de vida o de limitación de esfuerzo terapéutico, ¿no? Me acuerdo cuando el año pasado hicimos este taller, que evidentemente no estaba basado en eutanasia como hoy principalmente, sino que está basado en sedación paliativa para hablar con vosotros de esas situaciones en las que por decisión propia pues se consideraba que en un momento determinado de la enfermedad la vida dejaba de tener sentido y que entonces se podía solicitar, como digo, esa limitación de esfuerzo terapéutico para digamos, eliminar o subsanar el sufrimiento que estaba originando la enfermedad.
Antes de la ley de eutanasia, había que acogerse a determinadas características o momentos en los que se podía solicitar la denominada sedación paliativa, ¿no? Y en la que en momentos más iniciales de la enfermedad, en España no cabía la posibilidad de interrumpir el tratamiento o de solicitar esa muerte digna, ¿no? Había que, como veremos ahora a continuación, que ya os decimos siempre, estas tardes, más que charlas teóricas, son foros de discusión y entonces, pues, nos permitimos, ¿no?, el lujo de hacerlo así distendido y que, como decimos, podéis participar, que no lo veáis como una charla porque, además, el tema de hoy, ¿no?, que hay mucha opinión al respecto, llevamos poquito tiempo con esa ley de eutanasia, habemos muchos profesionales con opiniones distintas, ya no solamente de la ley que irá haciendo modificaciones a las posibles dificultades que nos hemos ido encontrando, pero si bien es cierto que en este año, en solo un año, ya hemos recibido peticiones, ¿no?, en este año no, en los pocos meses que lleva, ¿no? Hemos recibido peticiones de limitar ese esfuerzo terapéutico solicitando esta muerte digna. Empezaba diciendo que, al igual que aspectos relacionados con los procedimientos como la traqueotomía, que siempre se ha considerado un tema tabú y de que hay gente posiblemente que no quiere hablar al respecto porque evidentemente son temas delicados y en los que se comparten entre profesionales pues emociones, ¿no?, sentimientos, cosas muy de dentro, pues decisiones tan importantes como son la vida, ¿no?, o la pérdida de independencia o el deseo de escuchar cosas que no son fáciles de gestionar y de escuchar y que los profesionales que estamos en el otro lado pues siempre entendemos que aunque el paciente siempre nos ha solicitado, o el afectado siempre nos ha solicitado ese espacio, esa capacidad de los profesionales para hablar de temas delicados sin mirar para otro sitio, ¿no? Y que en ocasiones, como digo, no solamente es fácil para el paciente y la familia por determinados motivos, porque no estamos acostumbrados a hablar de estos temas delicados, porque no estamos acostumbrados a tomar decisiones acerca de nuestra propia vida y porque además lo haces con alguien que no conoces bien, como son los profesionales sanitarios, pero sí es verdad que los médicos y enfermería y nosotros los psicólogos, pues también supone para nosotros una entrevista difícil, ¿no? Sabiendo que hay que buscar ese equilibrio entre ir al ritmo del paciente y no hablar de temas delicados antes de tiempo, antes de lo que el paciente lo solicita, ni tampoco posponer estas conversaciones delicadas tanto como para que luego se tengan que tomar las decisiones pues de forma apresurada, ¿no? O en una situación en la que el paciente pues no tiene o el bienestar físico o emocional o las capacidades intactas para hacer un proceso de toma de decisiones lo más fidedigno a sus propios valores posible, ¿no? Entonces siempre estamos en ese equilibrio en una enfermedad. Yo sé que para vosotros es tremendamente rápida, pero una enfermedad que digamos que da tiempo a la discusión, no como otras en las que hay que decidir de una semana para otra y en la que, bueno, pues como nos dice un poco la experiencia, a veces se van posponiendo conversaciones con el equipo médico y llega un momento por circunstancias de complicación aguda, por ejemplo, en la que la persona, el afectado, no tenía sus deseos escritos de forma anticipada y supone un problema ético para su familia, ¿no? O para el equipo cuando tiene que dar voz o tiene que decidir por el propio paciente, sobre todo cuando se tiende siempre a ese principio de la ética, de la justicia y de la beneficencia y casi siempre las decisiones que no están escritas previamente, o bien por discurso con el paciente, con conversación, o bien por documento de voluntades anticipadas, pues siempre prima un poco el salvar la vida a la persona, pero que en estas circunstancias de esclerosis lateral amiotrófica no siempre es lo que el paciente desea, ¿no? Bueno, pues intentando bailar con todas esas circunstancias individuales de cada persona y en la que cada persona, esto no sé, es un absurdo decirlo, pero tiene sus miedos, sus preocupaciones, tiene sus inquietudes, tiene su visión acerca del final de vida, de lo que es sufrimiento, de lo que es el sentimiento de ser cuidado por otros, ¿no? Y que cada uno
pues tenemos nuestra vivencia de las cosas, pues sobra decir, decía que era absurdo que cada comunicación o cada toma de decisión, aunque al final sea, por ejemplo, tráqueo sí o tráqueo no, o sedación paliativa no, pues siempre hay un montón de matices que hacen que la decisión deban de ser compartidas, ¿no? Ese es el objetivo de esta tarde para quien estéis en el taller, como para quien lo vea después de forma grabada, ¿no? Se trata, pues, de lo que veis ahí, que conozcáis realmente vuestros derechos, ¿no? Como pacientes de ELA y poder acogeros o poder tener ese acceso a comunicaciones explícitas y abiertas con vuestro equipo al ritmo que vosotros queráis y de los temas tan delicados como consideréis. Si, no sé si sirve esto, pero en Francia, por ejemplo, el tema hablando de sedación paliativa, hace creo que 5 años ya, los pacientes con ELA no existía la posibilidad de sedación paliativa, ni existe actualmente la ley de eutanasia, ¿no? Pero la ley de sedación paliativa solamente hace 4 o 5 años que está vigente en Francia y la gente con ELA que dependía de un ventilador y que por circunstancias personales consideraba que la vida no tenía sentido y que quería parar con ese proceso de tratamiento, no podía acogerse, ¿no? Incluso ni en momentos de gran angustia vital, ni siquiera en síntomas como es la sensación de falta de aire que no pueda controlarse bien a través de la ventilación, ni siquiera en esas circunstancias podía solicitar una sedación paliativa, ¿no? En España sí existe hace años, pero también hacemos muchas veces una medicina muy defensiva, ¿no? Respecto a lo cerca que pensábamos que estaba la sedación paliativa de la eutanasia, ¿no? Y muchos profesionales sanitarios, muchos médicos optaban por alejarse de esa situación en la que el paciente podía solicitar una sedación paliativa, confundiéndolo, como digo, con eutanasia y con esta medicina paternalista que tenemos todavía, en la que el médico no cuida solamente, sino que habitualmente cura, y cuando no cura, pues eso como que se aleja del papel fundamental del médico y como que nos asusta un poco a todos los profesionales, ¿no? Por suerte, eso está cambiando y una de las maneras en las que está cambiando es en las que el paciente, el afectado, sea de la índole que sea, conozca bien sus derechos y su posibilidad, pues, de tratamientos médicos, no solamente de esto, sino también de una segunda opinión, ¿no? Solemos pensar que no tenemos derecho a esa segunda opinión o que la pedimos porque no confiamos en el anterior, ¿no? Pueden ser muchos los motivos o porque estamos realmente preocupados y entonces pues no hay mejor manera que de salir de ese modelo paternalista y llegar a ese modelo más deliberativo en la que existe una comunicación más clara y abierta entre afectado, familia y profesional, que el paciente sea conocedor de las reglas, ¿no? Incluso en estas circunstancias tan difíciles. Antes de seguir, bueno, yo cuando preparaba la charla de hoy me parecía imposible no hablar de sedación, como estamos diciendo, primeramente porque en circunstancias no hace falta una persona con esclerosis lateral amiotrófica que quiera acabar con el sufrimiento por sus motivos, en determinadas circunstancias no hace falta que se acoja a un proceso de eutanasia con los 46, 48 días de tiempo que implica en el caso de que todos los pasos sean actos, ¿no? Y en ocasiones no hace falta, y eso es lo que tenemos que saber, ¿no? La diferenciación para que no se tenga que hacer esa espera, ¿no? Y eso es lo que vamos a intentar un poco dilucidar hoy, ¿no? Y decía que antes de llegar a la eutanasia, un aspecto muy importante, y a diferencia de la sedación paliativa, es que, sea de la enfermedad que sea, en la ley de eutanasia, como no dejemos por escrito a través de un documento de voluntad anticipada o una directriz previa, legal, insisto, por escrito, y a diferencia de la sedación paliativa, en la que llegado a determinado momento en nuestro estado de salud querríamos solicitar la eutanasia, como no esté escrito, aunque se haya dicho de forma verbal, aunque esté escrito en la historia clínica por parte del médico, si no hay un documento de voluntad anticipada legal, no se puede acoger a la ley de eutanasia a una persona que no está capaz de en ese momento decir lo que quiere.
Eso es algo que ha generado mucha controversia, ¿no? Porque nos hemos encontrado no solamente con pacientes de ELA, sino con otro tipo de patologías en las que la persona lleva mucho tiempo con una enfermedad y que lleva un momento en el que no puede dar su respuesta y en el que toda la familia, por ejemplo, está de acuerdo que eso no es vida y que posiblemente se tiene la certeza de que el paciente, aunque ahora no pueda decidir acerca de su vida, no hubiese querido estar en esa situación y de que no depende de un soporte vital. Ahora veremos la diferenciación. Si no ha dejado por escrito la petición de eutanasia, no puede solicitar la petición de eutanasia por representación, que se llama, ¿no? La sedación paliativa sí se puede hacer por representación. Cuando un paciente con ELA no es capaz en un momento determinado, de dar su opinión, si cuando sí fue capaz le había dicho a su familia o habían dejado en la historia clínica en una conversación con el médico que llegado a determinado momento no quería seguir viviendo y se llega a ese momento de la enfermedad, documento verbal, legal, que sí permite acogerse a la sedación paliativa, es decir, esa limitación del esfuerzo terapéutico. Yo creo que son aspectos que a veces, como digo, no sabemos y que, bueno, cuando padecemos una enfermedad como es esta, pues sería mirar para otro sitio y decir que lo he hablado con muchos pacientes. El sentimiento, estés en el momento en el que estés de la enfermedad, de pérdida de autonomía o de miedo al futuro o de pensamientos relacionados con el fin de vida, con la muerte, pues aparecen aunque se lleve bien la enfermedad, no sé cómo decir, aunque se haga un afrontamiento muy activo, aunque se tengan deseos de seguir luchando y de seguir peleando, es cuando pues vamos a una consulta y nos dicen la palabra tienes un cáncer, pues hay muchos estudios al respecto que dicen que una de las primeras preocupaciones que aparecen es el miedo a la desfiguración, ¿no? A la pérdida del yo, pero también sentimientos asociados con la muerte, ¿no? Con el miedo a morir, ¿no? Entonces, siempre aparece y entonces, si se nos llena siempre la boca en la clínica y en la atención a la salud de esa atención multidisciplinar y de esa atención integral que aborde todas las áreas del paciente, pues si no abordamos estos temas en estas circunstancias, pues no estamos haciendo mucha gala de esa atención tan integral como decimos. Muy rápido. Esto creo que estuvisteis los dos el otro día en el taller. Esta es la evolución habitual. Nadie sabe la lentitud o la rapidez con la que esta enfermedad progresiva va a afectar a los músculos, pero digamos que esa es la progresión y que hay determinados momentos en los que hay complicaciones agudas o no necesariamente, en los que pueden requerirse en el segundo círculo de la derecha por evolución de enfermedad y en el primer círculo de la izquierda rojo por una complicación aguda en la que se requiere pues ayudas a los músculos respiratorios que, como sabéis, es la principal causa de fallecimiento en pacientes con ELA y que son los que nos va a dar la clave para poder acogernos a una sedación paliativa. Ya anticipo que la indicación de una sedación paliativa solamente se puede hacer cuando hay un síntoma incontrolable de malestar y puede ser ansiedad, pero también habitualmente es sensación de disnea, ¿no? Por lo que significa que solamente se tiene sensación de disnea cuando no está controlado y por lo tanto cuando dependemos 24 horas de un ventilador, ya sea por traqueotomía o ya sea ventilación mecánica no invasiva. En ese momento es cuando un paciente con ELA puede solicitar esa sedación paliativa sin que, como decía, haya un documento de voluntades anticipadas escrito si el paciente no es capaz y sin que se retrasen los 48 días legales que implica una petición de muerte digna a través de la eutanasia. Este es el algoritmo habitual, no nos detenemos demasiado, pero cuando los músculos respiratorios no son eficientes, pues habitualmente se requiere de ventilación, estoy hablando solamente de aspectos respiratorios, se requiere esa ventilación mecánica no invasiva, habitualmente nocturna, es cuando los músculos respiratorios afectan principalmente porque cuando estamos dormidos respiramos menos y menos veces y por lo tanto se suele iniciar esta ventilación nocturna
que desgraciadamente y progresivamente los músculos se van debilitando y se van necesitando cada vez más horas esa ventilación hasta llegar a un momento que tampoco sabe nadie cuándo ocurre, en la que esa ventilación no es efectiva y hay que recurrir, en el caso de que el afectado lo quiera, a esa ventilación invasiva por traqueotomía, ¿no? Según la guía, y es por lo que pongo esta diapositiva que está obtenida de la guía del Ministerio de Sanidad, llega un momento en el que la persona con esa traqueotomía o con esa ventilación no invasiva continua rechaza el tratamiento, tiene totalmente el derecho de rechazar el tratamiento, valga la redundancia, sin sufrimiento. Esto es lo que en Francia decía que no se podía, y esto es lo que en algunos hospitales todavía, a pesar incluso de esta ley de eutanasia, es más difícil no poner un tratamiento que retirar desde el punto de vista ético. Bueno, pues en el clínico en Valencia sí tenemos experiencia, sin habernos acercado en absoluto a la eutanasia, de retirar un tratamiento como es la traqueotomía o la ventilación mecánica no invasiva continua. Siempre ponemos el ejemplo de un paciente con cáncer que rechaza ya la quimioterapia y que considera que no tiene más posibilidad de un tratamiento curativo y deja la quimioterapia, o un paciente que va a diálisis todos los días y que decide que ya no quiere seguir viviendo yendo todos los días a diálisis y que rechaza ese tratamiento, ¿no? Estamos en ese principio de justicia de la salud, nos permite elegir lo que uno quiere y no, ¿no? Asumiendo las consecuencias. Bueno, pues en España dice que puedes no querer seguir yendo a diálisis, puedes no querer seguir recibiendo quimioterapia y radioterapia, y puedes solicitar no querer una ventilación mecánica, ya sea invasiva o por traqueotomía. En esas circunstancias, la sanidad española obliga a que ese proceso sea sin sufrimiento, por lo tanto, se trata de un síntoma incontrolable y, por lo tanto, se puede solicitar o es factible esa sedación paliativa en la que ese rechazo del tratamiento sea sin sufrimiento alguno para la familia. Ya hemos dicho los objetivos de la tarde de hoy, que estemos bien informados, que sepamos a qué acogernos, que siempre hay mucha confusión respecto a los términos, aparte de la dificultad que implica hablar de ello, y esta diapositiva la pongo pues un poco al hilo de lo que decía también al principio, que aunque las cosas están cambiando, bueno, pues todavía se sigue decidiendo de esa forma paternalista en la que asumimos qué es lo mejor para el paciente desde nuestro punto de vista, ¿no? O todavía seguimos habiendo pacientes en determinados momentos de salud en la que le pedimos al médico qué es lo mejor para mí, ¿no? O usted que lleva tanto tiempo aquí, ¿qué es lo que usted haría, ¿no? O si fuera su madre, ¿qué es lo que haría? Bueno, pues esas preguntas pues hacen o dan lugar a que en este multicéntrico, este estudio amplio internacional, pues solamente 3 de cada 10 pacientes con esclerosis lateral amiotrófica había formado parte de su proceso de toma de decisiones respecto a la ventilación mecánica por traqueotomía. Es un dato horrible, no sé cómo lo veis. No se trata, evidentemente, de estar hablando todo el día de futuro, y se defiende un afrontamiento activo de la enfermedad y todo lo que sea amortiguar y facilitar el proceso de enfermedad, pues bienvenido sea, tanto desde el punto de vista físico como emocional, pero desde luego no podemos posponer determinadas comunicaciones porque sabemos que no son buenas consejeras después, ¿no? Para darle ese sentido a la vida cuando uno decide, alguien decide por nosotros, ¿no? Hay una frase, ahora me he acordado, que dice que a mí me la enseñó Pilar Arranz, una psicóloga en Madrid muy famosa, y que dice que a todos nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, pero mucho más lo contrario, ¿no? A mí me gusta mucho la frase. Y lo que decía, se trata de hablar de una forma anticipada. Si prestamos atención a los aspectos psicológicos implicados en un proceso de toma de decisiones difícil y relacionadas con la salud, pues una de las cosas que dice es que las emociones, por ejemplo, merman la capacidad de tomar decisiones, aun sabiendo que las emociones merman la capacidad de tomar decisiones. Es decir, que son decisiones difíciles cuando están en juego
valores muy importantes y cosas de las más importantes para nosotros, pues es muy difícil no hacerlo dentro de esa nebulosa de emociones, ¿no? Y entonces, pues los profesionales necesitamos hacer gala de una empatía fuera de lo común, o de una asertividad fuera de lo común, o de una aceptación incondicional fuera de lo común, ¿no? Y me refiero que para ello se requiere una actitud de reconocer que la otra persona que está decidiendo lo está haciendo en un contexto tremendamente difícil, sobre aspectos tremendamente difíciles y que nos hemos encontrado también en la práctica clínica, en el día a día, de que hay gente que es incapaz de tomar decisiones, aunque pueda saber lo que quiere acerca de su vida, el hecho de decir que sí, que no a un procedimiento tan drástico, pues en ocasiones nos hemos encontrado que no somos capaces de decidir, ¿no? Y en ese sentido, pues somos ese compendio, esa triada familiar, cuando la hay, afectado y profesional, que tenemos o tenéis que llegar a esa decisión, lo que se denomina en la ética prudente, ¿no? Lo más prudente posible respecto a los valores del propio afectado, ¿no? Aunque tenga, en cierto modo, alguna incapacidad para tomar decisiones. Y no me refiero a capacidad cognitiva, me refiero a capacidad emocional por el momento, ¿no? Y bueno, lo que decía Lilo, este pensamiento siempre ocurre y tenemos que tener esa responsabilidad moral para hacernos cargo, para seguir mirando de frente a los ojos de una persona que está pasando por este proceso para que pueda abordar pues, sus deseos acerca de decisiones pequeñas, pero también decisiones muy grandes, como es el proceso de final de vida. Esta diapositiva tiene el número 9 porque en nuestra charla o taller de aquí de Air Liquid, pues cuando hablamos específicamente de toma de decisiones, damos 10 puntos importantes o características importantes a tener en cuenta en la toma de decisiones. Me he permitido el lujo de no borrarlo y dejar el 9 porque era un punto muy importante, ¿no? Y es que en ese gráfico que os enseñaba antes del ministerio, que decía que cuando la ventilación no es efectiva hay que plantear traqueotomía y que cuando esa traqueotomía no es satisfactoria por parte del paciente y no la quiere, pues hay que optar por esa retirada del ventilador, por esa sedación paliativa y que también forma parte de ese protocolo escrito para todos. Y esta, en la decisión, el paciente tiene que saberlo. Eso nosotros lo aprendimos hace ya años, cuando intentábamos hacer comunicaciones o toma de decisiones muy personales y atendiendo a las preocupaciones y valores de las personas, pero algo que se nos olvidaba era de también que el afectado supiera que, por ejemplo, una traqueotomía no es para siempre, ¿no? Aquí lo estamos dando muy por supuesto, pero mucha gente creía, y estoy convencido que mucha gente sigue creyendo, de pacientes con ELA, que una vez que se hace la traqueotomía es para siempre, es hasta que el cuerpo aguante, porque no concibe y muchos médicos, insisto, y lo digo con la boca muy grande y lo diré en todos los sitios, muchos médicos se alejan de esa circunstancia, aunque está escrito en los protocolos adecuados de intervención, pues eso de retirar como que nos resulta difícil, ¿no? Por esa medicina defensiva que decíamos antes. Entonces, el paciente en la decisión tiene que saber que en un momento determinado en el que no esté conforme con la decisión, puede revocarla y puede arrepentirse y echar marcha atrás. Y que se le debe de ofrecer la oportunidad de que ese rechazo pues sea sin sufrimiento alguno. Y cuando decimos sin sufrimiento alguno, es absolutamente dormido. Aquí lo pone. En el caso de que el paciente lo solicite, las medidas de soporte deben retirarse siguiendo rigurosamente los pasos establecidos en las guías de práctica clínica competentes. Bueno, pues esto lleva, creo que es desde el 2007, ya estamos lejitos, hace 14 años, 15, y parece como una ley nueva, ¿no? Para algunos hospitales. Lo hemos dicho. Ahora pasamos, si os parece, más rápido por la sedación paliativa, aunque nos detendremos en la indicación y en el procedimiento para que lo conozcáis, para terminar un poco con el debate, charla de la eutanasia, ¿no? Bueno, la sedación paliativa se define como la administración de fármacos no para quitar la vida,
sino para reducir la conciencia de un paciente en la que algunos síntomas no son bien controlados. Como hemos dicho, la principal causa de sedación paliativa o motivo de sedación paliativa en pacientes con esclerosis lateral amiotrófica es el mal manejo de la sensación de falta de aire. Esto puede implicar también rechazar esa ventilación que decíamos anteriormente, el mero hecho de no querer vivir conectado a una máquina sin ninguna explicación, sino porque no quiero seguir viviendo. Otra cosa es que los equipos intenten amortiguar eso. Es decir, según nuestra experiencia, la gente no quiere, o uno de los 3 grandes grupos de motivos por los que la gente no quiere una ventilación no invasiva, imaginaos, puede ser porque tiene sensación de falta de aire, porque le molesta en la cara el tipo de máscara que es, o porque bajo ninguna circunstancia quiere vivir así. ¿Estaréis de acuerdo conmigo que si esa es la queja del paciente, por ejemplo, la de me molesta en la cara, cambiando quizá el tipo de máscara, podría cambiar su deseo de morir? No es lo mismo que aquella persona que su motivo de querer parar el procedimiento sea que tiene sensación de falta de aire, en la que una adecuada configuración del respirador puede hacer que la persona no quiera morirse. Otra cosa es que la persona tenga deseos de acabar con la vida. Entonces, dicho esto, son 3 circunstancias muy difíciles en las que el paciente nos dice que no quiere la ventilación. Y dicho esto, otra vez hago mucho hincapié en que los equipos tienen que ser muy expertos, muy experimentados en detectar estas características. Yo estoy muy a favor de la eutanasia. Sabéis que hay médicos y profesionales objetores. Yo estoy a favor de la eutanasia, o mejor dicho, no quiero mirar para otro sitio, aunque tenga ciertas dificultades, la ley, pero estoy muy de acuerdo en que para que la ley de eutanasia funcione como se espera, tiene que haber unos cuidados paliativos muy adecuados. Aquí otra vez pongo un poco en boca y traigo al antiguo jefe de servicio del clínico, a Emilio Cervera, que decía mucho esto, ¿no? Dice que para que la ley de eutanasia pueda salir a la luz, debería haber unos cuidados paliativos adecuados. Y lo decimos porque en ocasiones nos hemos encontrado con pacientes que han deseado morir, han deseado acabar con la vida y que cuando han acudido al hospital, bueno, que han deseado morir por sensación de aire, de sensación de disnea, sensación de angustia, de falta de aire. Bueno, pues han llegado al hospital y cuando ha habido un buen manejo del síntoma, una buena configuración de ese respirador y la persona ya no tenía esa sensación de falta de aire, ni mucho menos quería morirse. Dicho esto, no nos podemos solamente con quedar no quiero el respirador, ¿no? No basta con que el paciente lo diga, sino que requiere de una deliberación importante, porque no se trata de poner pegas a la ley de eutanasia ni a la ley de sedación, sino se trata de identificar realmente cuáles son los motivos por los que una persona quiere dejar de vivir y en las que algunos motivos son de aceptación incondicional y no hay ningún pero que decir, pero en ocasiones nos hemos encontrado que el deseo de morir es un mal control de un síntoma. Basta tener un dolor de muelas para que nos digan que ese dolor de muelas no nos lo van a poder quitar nunca y estaréis de acuerdo conmigo todos que puede ser un motivo con el paso del tiempo suficiente como para quererse morir, ¿no? Imaginaos una sensación de falta de aire. Entonces, el motivo es muy lícito, en ocasiones es porque está mal manejado el síntoma, como, repito, nos hemos encontrado. Cuidado con la ley de eutanasia y cuidado con los cuidados paliativos. Aunque claro, esto no todos lo sabemos. Si un médico cuando llega un momento determinado de la enfermedad nos dice que ya no hay nada más que hacer y que hemos llegado al final y que se ha hecho todo lo posible, pues el paciente no tiene por qué saber que había más cosas que hacer, ¿no? Un mejor control de síntomas, ¿no? Imaginaos en servicios o en hospitales en los que la opinión del médico responsable considera que vivir con traqueotomía pues no es vida. Y cuando llega el paciente a ese fracaso de la ventilación mecánica no invasiva, pues como considera de una forma muy beneficente y de forma intentando realmente cuidar al paciente, considera que eso no es vida, pues no oferta o no ofrece
la posibilidad de que el paciente, el afectado, pueda decidir seguir viviendo con ventilación mecánica por traqueotomía. Todos nos quedamos conformes. El paciente ve que ya no hay nada que hacer, se lo han dicho, confía en el médico, la familia también, y el médico pues ha hecho un acto lo mejor que considera. Otra vez hago este comentario, intento tener los menos pelos en la lengua posible, hago estos comentarios para que la ley de eutanasia respeta el derecho a una muerte digna, pero que debería ir acompañado de unos cuidados paliativos y de equipos especializados, estoy seguro. Muy rápido. La sedación paliativa, la indicación pues eso, cuando un síntoma no puede controlarse, lo que decíamos como un síntoma refractario, ¿no? Que no puede, como pone ahí, no puede ser adecuadamente controlado sin disminuir el nivel de conciencia, a pesar de haberlo intentado un tiempo razonable. Y bueno, pues en el afectado de ELA, pues aparecen esos síntomas como principales motivos de sedación paliativa. Ese sufrimiento emocional, el sufrimiento, no hace falta que haya una sensación de falta de aire. El hecho de no querer seguir viviendo es un motivo, no sé cómo decirlo, legal o suficiente como para acogerse a esa sedación paliativa. Bueno, pero evidentemente tiene que haber un consentimiento por parte del afectado, ¿no? Y por eso, pues en la medida de lo posible, hablar de determinadas preocupaciones de forma anticipada y en un espacio explícito para que con intimidad y con profesionalidad se puedan abordar estos temas, pues no nos cabe ninguna duda de que es un facilitador, ¿no? Dentro de esa atención en el proceso de atención a la paciente con ELA. Y bueno, hemos dicho antes que la sedación no es un fármaco, a diferencia de la eutanasia, que haga que fallezca el afectado, sino que lo que hace es disminuir el nivel de conciencia para que el rechazo de otro tratamiento, como es la ventilación en este caso, pues sea quien sea el motivo de fallecimiento, ¿no? Es el hecho de no llevar el ventilador lo que hace que una persona fallezca con la sedación paliativa. Lo que pasa es que está dormido, a diferencia de la eutanasia, que se administra un fármaco en cualquier momento del proceso de enfermedad sin necesidad de que haya un rechazo de tratamiento o un síntoma refractario, y en el que se administra un fármaco para fallecer. Según nuestra experiencia, que esto lo hemos ido aprendiendo con los años, creemos que el familiar debe estar permanentemente acompañado del médico que hace. Estamos hablando de un tiempo no demasiado largo cuando se hace una sedación paliativa, estamos hablando de pocas horas, pero según nuestra experiencia y lo que hemos hecho siempre, lo que aprendimos es que la enfermera responsable, el médico responsable y el psicólogo tiene que permanecer con la familia durante todo el proceso, pues aunque el paciente no vaya a sufrir en ningún momento, pues si necesita algo, ¿no? Para ver todo el proceso y estar en ese acompañamiento, ¿no? No entrar y salir de la habitación, sino de tener los fármacos a mano, ¿no? Y asegurar a toda la familia y al afectado previamente de que es imposible que haya muestras de sufrimiento, porque es la sedación es la que se utiliza para operarte a corazón abierto, quiero decir, que es que no hay posibilidad de que se sufra, ¿no? Y bueno, para meternos, ¿no? Para comentaros o para debatir acerca de la eutanasia, que es lo que ha cambiado un paradigma, y decía que en este poco tiempo pues ha habido peticiones, se han llevado a cabo solicitudes de muerte digna. Yo no sé si conocéis el procedimiento, aquí lo vamos a explicar muy por encima, pero sí es verdad que se lleva o que supone entre unos 45 y 50 días aproximadamente pasando por todos los escalones, y que cada uno de esos escalones pues sean aptos, no sean positivos, o se puede parar el proceso. Os explico en qué consiste. No hay duda
desde el punto de vista ético y de la ley, que un paciente con ELA pueda acogerse a la solicitud de la eutanasia. Quizá en otras enfermedades graves, en otras circunstancias clínicas o de salud, pues haya posiblemente más dilema ético acerca de si es pertinente o no, ¿no? O si estamos hablando de sedación o de eutanasia, o de si puede pedirlo por representación, o del menor de edad, o si, en fin, que hay muchos aspectos éticos que rondan ahora en los comités de garantía de la eutanasia, pero desde luego esta puñetera enfermedad no da lugar a dudas a que se recoge o se puede realmente disponer, ¿no?, de esta ley, porque no, como digo, no ha lugar a dudas en cualquier momento del proceso de enfermedad. Quizá la única duda que pueda surgir, pues es lo que decía, cuando existe un paciente no competente, no capaz, ya sea por una complicación en el momento en el que no pueda dar una respuesta, o porque haya una afectación cognitiva de otro tipo y no sea competente legal para tomar decisiones, salvo en esos casos no hay lugar a dudas de que se puede acoger a esa petición de muerte digna. Peligro, ¿no? Lo decíamos antes, de que no basta con que a partir de ahora, pues todo lo que sea ayudar a morir, pues no esté penalizado, ¿no? Y que tengamos un poco licencia para hablar. El consultor requiere de 2 entrevistas iniciales con el médico responsable experto en el tema, en las que dan lugar a la reevaluación y en la que, como decíamos, debe haber un intento de control de síntomas o debe haber un intento de el motivo por el que la persona solicita acabar con su propia vida, ¿no? Y aquí es que, que sean un paso anterior a esa petición de eutanasia. Bueno, esto es lo mismo que va a aparecer después. Ahora vemos, no la paso, simplemente la paso porque están ahora los requisitos un poco de antes, están escritos de otra forma, pero ahora aparecen en la siguiente diapositiva. Ya lo decíamos, ¿no?, que era de junio del año pasado. Y bueno, eutanasia significa, no sé si sabíais, significa buena muerte desde el punto de vista etimológico. Y aquí, a diferencia de la sedación en la que se alivia los efectos de la retirada de un tratamiento, sí se administran unos fármacos para que la persona fallezca y donde, según la ley, existe la posibilidad de poder hacerlo en el hospital, de poder hacerlo en casa, de poder hacerlo de múltiples maneras, ¿no? Siempre con una persona capaz y competente para haber podido discutir esto. Y bueno, los requisitos, que era, decía que lo que pasaba anteriormente en la diapositiva, pues tener nacionalidad o residencia legal en España, ser mayor de 18 años y sufrir una enfermedad grave, incurable o un padecimiento grave, que no es el caso que nos corresponde, en la que también permitiría hacer esa solicitud de muerte digna, ¿no? Y el punto 4 es fundamental, ¿no? Ser capaz y consciente, capaz es importante, competente, ¿no? Y consciente en el momento de la solicitud, ¿no? Ya decíamos que no se puede hacer una petición de eutanasia por representación como ocurre con cualquier otro procedimiento médico en la actualidad. Se seguirá lo previsto en el documento de instrucciones previas o documento equivalentemente legal reconocido de acuerdo con el protocolo de actualización de la valoración de la incapacidad de hecho. Fundamental, como decía. Y bueno, ahí no se ve muy bien. Está en la ley de eutanasia, se puede descargar del ministerio fácilmente, se puede encontrar muy fácil y está este gráfico que, como digo, no se ve nada, pero os lo resumo y en el que cuando
digamos que podríamos hablar de 4 pasos fundamentales en esta petición, ¿no? Cuando una persona solicita esta prestación, tiene que tener una primera entrevista con su médico responsable. En esa primera entrevista se valora la competencia y se valora y se informa de nuevo, aunque ya el paciente sea conocedor, de qué enfermedad tiene, de qué tratamientos disponibles o de qué opciones terapéuticas existen en ese momento y de las alternativas distintas. Posteriormente se dejan 10 días para una segunda entrevista con ese mismo médico responsable, en la que se vuelven a recalcar la información dada en esa primera entrevista para ver si el afectado lo ha comprendido de forma adecuada desde el punto de vista del médico. Si el médico responsable en esa segunda entrevista y el paciente sigue solicitando la petición, se debe de seleccionar un médico consultor de la especialidad ajeno al equipo donde se esté tratando el afectado, pero que sea evidentemente experto en la enfermedad, que citará al paciente en 15 días para tener otra entrevista similar a la del médico responsable. En estos intervalos de tiempo, el médico que hace la entrevista tiene la obligación de entre 1 y 3 días emitir un informe, ya sea favorable o desfavorable de la petición, para que siga el siguiente escalón. Si ese médico consultor considera que es apto, considera que se puede continuar con la petición pasa a una comisión de garantía que llaman, que está compuesta por 12 personas, creo, no sé si son 11 o 12 personas anónimas y que nadie conoce y que tienen la obligación de no decir que forman parte de una comisión de garantía. Y esa comisión constituida por esas personas, pues son las que posteriormente, pues digamos, dan el sí o el no, ¿no? A través de hay médicos, hay juristas y hay determinados profesionales que son los que determinan. Si siempre, en cualquier punto, el paciente, si se hace un informe desfavorable, pues puede hacer una, una petición, ¿no? de de resolicitar la petición y de que le den una explicación o una aclaración de por qué el informe ha sido desfavorable, y si ha sido favorable, pues es cuando pasados otros 10, 12 días se tiene que dar la prestación, ¿no? Estamos hablando, como decía antes, al final es que no recuerdo bien si son 46, 48 días, pero es un tiempo estimado similar. Cuando hablamos de esto, yo no puedo quitarme de la cabeza constantemente de lo delicado que es el tema. Cuando yo hablo en el hospital con una persona concreta que tengo delante, sé muy bien filtrar cuando estoy yendo muy rápido, cuando estoy haciendo daño, con la comunicación está siendo dura para el paciente, cuando requiere retomar la información, cuando requiere parar, cuando requiere, en definitiva, lo que decimos aquí, ajustar cualquier información acerca de su vida, de su salud o de su enfermedad lo más ajustado posible. Cuando lo hacemos sin veros las caras, cuando lo hacemos en un taller online y a distancia, pues no es que sea difícil, es que es imposible. Yo sé que cuando veis el título de la charla, pues estáis dispuestos a escuchar determinadas cosas, ¿no? Pero siempre tengo la preocupación de en algunas personas de estar diciendo algo que no sé si quieren escuchar. Así que pediros disculpas si en algún momento os he hecho algún daño por no ajustar los tiempos de la comunicación, pero cuando hablamos de persona a persona, pues evidentemente esto lo gestionamos mejor, ¿no? En la que nos da pie a una pregunta tan sencilla como es si quieres hablar de esto o no. Y aquí nos saltamos ese paso fundamental a ser un taller online. Así que lo dicho, os pido disculpas si en alguna comunicación os ha dolido, os ha hecho daño, pero no es mi intención. Así que gracias por escucharme y nada, ahora tenéis el tiempo que queráis
para en la medida de lo posible y que yo conozca poder resolver dudas que tengáis. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Bueno, como os hemos dicho al principio, ya sea a través del chat o abriendo el micrófono, sentiros libres de comentar o preguntar lo que consideréis. Como bien dice José Luis, es un tema muy delicado y bueno, pues es verdad que también en otros talleres nos lo habían pedido los pacientes, que querían que tratásemos este tema, pero es cierto que es muy distinto del tú a tú en el que la conversación va llevando a no sé, desgranar ciertos temas, a hacerlo en un taller en el que está mucho más abierto a muchos más tipos de personas. Pero bueno, lo fundamental y lo que queremos con estos pacientes, con estos talleres, es que los pacientes estén informados. Entonces, de eso se trata. Luego, vosotros nos tenéis también que poner el límite y decir, pues, me interesa más este tema o, bueno, pues ya prefiero no seguir escuchando esto. Ahí tenéis libertad hasta de poder salir del taller si en algún momento hay algo que os puede herir o que no queréis escuchar. Pero bueno, los 3 pacientes que se han conectado con nosotros están todavía conectados, así que entiendo que sí que os interesa y que queréis escuchar. No sé si alguno tenéis alguna pregunta. Andrés el otro día preguntaba y no sé si está hablando ahí porque está preparando alguna pregunta, ¿verdad? Vale, tranquilos que ahora nos lo podéis contar. A ver. Hola, ¿ya? Sí, te lo escuchamos, sí. Bueno, muchas gracias, José Luis. Es porque es, como decís, un tema muy delicado, pero eres claro y las cosas pues hay que hablarlas con el nombre. Y Andrés lo que me está diciendo, él tiene un testamento vital. A ver si lo entiendo. A ver, me está señalando, es su deseo que su vida no se prolongue inútilmente y de forma artificial, cuando la situación ya sea irreversible, ¿no? O sea que esto es en el testamento vital. ¿Él? La palabra irreversible, dices, ¿qué es? La palabra eutanasia, bueno, es la palabra eutanasia es la buena muerte, como decimos. Irreversible. La mujer de Andrés, ¿cómo te llamas? No me acuerdo. Yo, Esperanza. Lo que me has leído tal cual está muy bien y es un documento de voluntad anticipada previa, pero da mucho lugar a dudas en un momento determinado. Mi sugerencia, si está escrito como lo habéis dicho, sí, es describir los estados de salud. Es decir, que llegado a determinado momento en el que yo no pueda hacer esto, esto o esto, yo no quiero acogerme a ninguna medida de soporte vital. Y además, dicho lo que hemos dicho en el taller acerca de la eutanasia, se tiene que explicitar, tiene que decir explícitamente, concretar que en esas circunstancias que no puede decidir por sí mismo, quiero la eutanasia. Si no, no va a poder solicitarla si él no es capaz de hacerlo. Mientras él esté como ahora, Andrés, mientras usted esté capaz, como está haciendo ahora, se puede discutir con usted, se puede hablar con usted y se puede solicitar en cualquier momento. Pero mi sugerencia es que si llegado un momento usted no pudiese decirlo, si no aparece la petición explícita de eutanasia, no vas a poder acogerte a ella. Sí a la sedación paliativa. Yo sé que son términos un poco difíciles, pero mi sugerencia es que en las directrices previas se describa en qué situación de salud no querríamos vivir. Más que los procedimientos. Es decir que yo no quiero tráqueo es un gran facilitador, o sí quiero tráqueo es un facilitador tremendo. Pero lo que la gente no queremos son estados de salud, por ejemplo. La gente no quiere verse inmóvil, por ejemplo. Y dice, ¿la tráqueo me permite hacer esto? Pues en algunas personas la enfermedad es tan avanzada que no va a poder hacer tráqueo, pero en otras circunstancias, en otras personas sí. Entonces, se trata de describir en qué circunstancias de salud no querría vivir.
Ujú. Esperanza, te digo como el otro día, Sí. Yandrés, utilizad mi correo. Podemos Sí, sí, hablarlo en privado cuando queráis. vale, sí, sí, de acuerdo, porque la traqueotomía, me estás diciendo, es irreversible, ¿no? Ha dicho que se puede quitar. Bueno, sí, 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 claro, sí, sí. Ah, que pone ahí en esto que sí que es, a ver, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y de acuerdo con los criterios, ¿es eso señalados? No. La situación ya sea irreversible, ¿vale? Y te está poniendo que la traqueotomía es irreversible. Claro, bueno. La pues, traqueotomía, si se refiere, Andrés, a que es irreversible, a que no va a mejorar la sí, situación sí, como para sí, que sí, pueda claro. vivir sin ella, efectivamente es irreversible. Sí, Lo sí, que, en ese sentido. vale, lo que no es Sí, irreversible es el procedimiento cuando una persona ya no quiere seguir viviendo con la traqueotomía. sí, nos ha quedado claro, sí. No. El otro día y hoy, sí. O sea, lo has dicho muy claro. Sí. Vale, pues gracias. Gracias a vosotros, Esperanza y Andrés. Es que claro, es complejo eso que dices, o sea, que hay que definir claramente en qué situaciones, no basta con decir, en general, quiero que en un momento dado me pueda aplicar la eutanasia. Tenemos que completar en qué situaciones nosotros consideramos que hay que aplicar la eutanasia. Claro, sobre todo en la eutanasia, porque tú puedes escribir en tus voluntades no quiero o sí quiero traqueotomía y eso es evidente que cuando se necesita la traqueotomía no se haga o sí se haga, aunque puede dar lugar a error de que cuando se haga o no se haga, según la persona en qué momento de la enfermedad lo requiera, sea lo que realmente quiera la persona respecto a su salud. La eutanasia, si dices quiero que se me hagan la eutanasia, se entiende que es ahora, porque se puede solicitar en cualquier momento. Entonces, hay que explicitar, y eso hubo unas jornadas, las primeras jornadas que se llamaron Psicología y Eutanasia en la Complutense en Madrid hace unos meses, con los grandes expertos de eutanasia, esto fue mucho foro de debate, ¿no? El hecho de que es una letra pequeña del documento en el que parecía que se podía hacer por representación, como cualquier otro procedimiento clínico. Y la eutanasia, si no está escrito explícitamente en qué circunstancias, no tiene un valor legal. Es complicado, porque yo no sé hasta qué punto de verdad se informa a los pacientes de esto. Y no solamente Virginia nos informe, os voy a contar una situación que no era un afectado de ELA, era una persona con una afectación que tenía a su madre incapacitada durante 18 o 20 años, incapacitada, en la que necesitaba de todo. Digamos que ya no había curación de la enfermedad, la posibilidad de mejoría era prácticamente nula y la mujer no dependía de un respirador en este caso, pero estaba dependiente, en el que la hija, a la vista de la ley de eutanasia, pues entendiendo muy bien y acogiendo lo que su madre cuando era capaz decía de que no quería verse en determinadas circunstancias, habría pedido eutanasia, pues la hija decía que quería hacer una eutanasia por representación, de que ya estaba bien, de sufrimiento, ¿no? Hace 20 años o hace 18 años no estaba la ley de eutanasia. Entonces la mujer no escribió en sus voluntades anticipadas que llegado un momento en el que se viera en esas circunstancias, pediría la prestación. Como no está escrito, no puede acogerse a una ley. En España actualmente esa persona la ley de eutanasia. Si dependiera de un procedimiento, la hija sí puede, por representación, decir que no quiero que le den más tratamiento. No quiero que esté conectada más tiempo a un respirador. Entonces sí se podría hacer una sedación paliativa. El dilema surgió en si la hija podría negarse a, si se pone malita de un constipado, darle antibiótico. Es difícil. Sí, es que es muy complicado, efectivamente, porque claro, una persona mayor que tiene un diagnóstico de cáncer que te dicen que en principio va a vivir 6 meses, claro, le entra la duda a la familia y si puede vivir más y efectivamente, pues eso, coge un catarro
le van a administrar algún tipo de infección, unos antibióticos o algo, o se la va a dejar morir. Es que eso, claro, presenta muchas dudas. Estamos en un terreno ambiguo. Claro, por eso digo que cuanto más explicitemos, cuando la persona está consciente, no hay duda, porque nos sentamos con la persona y discutimos qué es lo que quiere, o se delibera qué es lo que quiere. Estamos hablando de las peticiones por representación, cuando la persona no está capaz. Cuanto mejor tengamos escritas las voluntades anticipadas más concretamente posibles, pues más fácil será hacer caso al verdadero deseo de la persona. Que aquí surge otro debate, que es cuando escribimos las voluntades anticipadas, ¿estamos en la misma posición en la que estaremos cuando lo decimos y realmente no lo querremos? Pero bueno, eso nos entramos en otro terreno que no se puede solventar. Mejor una voluntad anticipada previa, aunque no sea posicionarnos en el momento en el que lo pedimos, mejor que nada. Mejor que nos representen, mejor que elijan por nosotros, tener algo de lo que creemos nosotros mismos acerca de lo que querremos en el futuro si nos pasa algo. Eso es algo, más que nada. Complicado. ¿Y con quién nos podemos asesorar los pacientes en sus distintas unidades de ELA o donde les están llevando? ¿A quién pueden pedir consejo para que les asesoren sobre estos temas? Gestor de casos. Claro, no todo el mundo tiene un José Luis. Bueno, pero yo tampoco informo. Yo esto sí puedo hacerlo, yo no puedo dar información médica, de esto sí puedo hacerlo, pero gestor de casos en las unidades que lo haya o médicos responsables que todo el mundo tiene. Asumiendo que hay profesionales objetores. Exacto, que son objetores y que no van a dar ninguna información ni facilitar pero nada. no va a facilitar, pero tiene la obligación de remitir en ese servicio a quien no sea objetor de conciencia. Yo soy objetor y no atienda, que es otra cosa que surge de la ley de eutanasia. El médico objetor de conciencia, a partir de que el paciente haga una petición de muerte digna, no puede formar parte de su atención. Es decir, si a nosotros nos atiende el doctor A y llega un momento en el que yo solicito la prestación y el doctor A es objetor de conciencia y me dice que el doctor B es el que me va a explicar esto, el doctor A ya no puede formar parte de mi atención médica a partir de ese momento. Sí, lo más justo, claro. No podemos comprometerle a él ni al paciente en su decisión. Claro. Interesante, la verdad. Y difícil tener que ponerse, cuando uno todavía está en una situación en la que se encuentra bien, a pensar en esos supuestos en los que no queremos. Porque al final también entramos en esa duda que tú dices, ¿y si luego sí que quiero seguir adelante? Por eso se llama decisión. Puedes expresar y tú has dejado por escrito eso. Entonces, tu familia tendrá que hacer caso a lo que tú has dejado escrito. Y si tú ya no te puedes manifestar en contra, es complicado. A nivel ético tenemos ahí un debate complejo. Por eso se llama decisión prudente, que a veces no es la mejor, sino que es la decisión más cercana a lo que el paciente querría si pudiese decir. Incluso estando capaz y aún discutiéndolo, hemos dicho que son decisiones tan tremendas en las que por el hecho de estar consciente ya son difíciles en sí mismas. Tampoco se sabe a veces lo que nosotros queremos en ese momento de la vida por creencias religiosas, por miedo al final, por miedo al proceso, por desconocimiento, por muchos motivos. Jolines, estamos hablando de decisiones pues, posiblemente las más difíciles de nuestra vida, ¿no? Tremendas, en las que uno, por mucho tiempo que llevemos en el hospital, pues no quiere acercarse, no quiere ni posicionarse, no intenta empatizar, pero no lo sabemos. Y aquí queda muy lejos eso de yo lo que haría en tu lugar sería, si nosotros mismos estamos aquí discutiendo esta tarde, que nosotros mismos no sabríamos qué querríamos nosotros en determinadas circunstancias, como para saber qué es lo mejor para otro. Se queda ya en un absurdo tremendo. Y lo hemos venido haciendo, ¿no? Usted si fuera su madre, ¿qué es lo que haría? Hombre, por lo primero hay que esto. No sabemos lo que queremos para nosotros. Tenéis que decidir para los demás. Claro, está infinitamente saber qué es lo mejor para otro. Solo en decisiones médicas en las que no está claro los beneficios, ojo.
Si hay una enfermedad en la que con un tratamiento médico se va a curar, aquí no hay debate. Aquí todo el mundo, no hay deliberación, no hay discusión, no hay toma de decisiones. Es lo que necesitas es este trasplante de médula ósea, porque si no lo haces no vas a vivir, y si te lo haces existe un 60% de probabilidades de que vivas, como ocurre en algunas enfermedades oncológicas, ¿no?, de la sangre, por ejemplo. Ahí no hay debate. Aquí el debate está porque los beneficios, los pros y los contras de los tratamientos son relativos, porque el precio que pagamos es algo, porque la enfermedad avanza, aunque nos permite seguir viviendo, y entonces no es ni bueno ni malo hacerse una traqueotomía. Para algunas personas es cómo no, y es lo que me permite seguir viviendo lo que quiero, y para otras personas es una barbaridad seguir viviendo en estas circunstancias. María Dolores ha levantado la mano. Adelante, María Dolores, cuéntanos. Sí, hola. Mira, bueno, primero comentaros que, por suerte, no soy paciente de ELA, soy enfermera. Antes me habéis presentado como una persona externa y no es la primera vez que he escuchado los talleres vuestros, porque la verdad que me resultan súper interesantes y prácticos después en la atención diaria, que nosotros, bueno, pues sí que vemos pacientes de ELA, y por eso es uno de las razones por las que intento estar y escucharos por el interés que me despiertan todos los temas que habéis sacado en general. Y gracias, bueno, María. yo me gustaría aprovechar la oportunidad que me dais, porque muchas veces pues no nos resulta fácil tampoco, ¿no?, el sacar el tema respecto a la importancia de la toma de decisiones y todas esas cosas. Y bueno, pues si nos podría hablar de algunos consejos, algunas frases que él suele utilizar para un poco introducir el tema, ¿no?, que a veces en principio quieres sacar el tema, pero te resulta un poco difícil también, porque no sabes hasta qué punto el paciente está preparado. Muy buena pregunta, María Dolores. Tenemos un taller de cómo hablar de temas delicados, y esto lo abordamos de forma muy específica, que no sé si tú has estado o no. No, en ese no. Claro, mi sugerencia, así de entrada, sin atender a una pregunta concreta, son dos. Una es la escucha activa, es decir, que estemos muy alerta a las señales que los pacientes afectados te dicen. Es decir, tú sabes, trabajando en lo que trabajas, cuando un paciente nos dice, uy, pues ha pasado el médico y me ha dicho esto que no sé muy bien lo que ha entendido. Tú como enfermera o yo como psicólogo podemos responder, bueno, pues no te preocupes, ahora le digo al médico que pase, o le digo, bueno, pues ya veremos a ver si mañana se lo puedes preguntar. Es decir, podemos mirar para otro sitio, o ante esa señal podemos preguntar qué es lo que no has entendido, ¿no?, por ejemplo. Y si nos dice, ay, pues yo no sé qué me ha dicho del final de vida, pues yo no sé qué me ha dicho de agujero en la garganta, no sé cuánto. Esa oportunidad, esa escucha activa a la que me refiero, que muchas veces por que tenemos mucho trabajo, porque tenemos mucha prisa, porque no nos podemos sentar, ¿no?, pues los obviamos, ¿no? Pues el primer sugerencia que te hago es esa escucha activa de preguntar directamente en ese sentido, o estar muy atento a esa escucha activa de lo que el paciente nos pueda lanzar como señales para decir, ¿quieres hablar de eso de la traqueotomía, o quieres hablar de eso que me dices de que no sabes cómo decirle a tu hijo si esto es el final? O en fin, cuando temas delicados hay muchas veces, tú lo sabes bien, que surgen. Mi primera sugerencia es que tengamos las orejas muy grandes para esas señales que a veces es muy fácil pasarlas por alto. Y mi segunda sugerencia, María Dolores, es que le digas según te sale del corazón. Es decir, los pacientes no estamos acostumbrados a que alguien nos hable con la franqueza, con todo el cariño y con toda la asertividad, pero no estamos acostumbrados a que como pacientes nos hablen con la franqueza y la veracidad, honestidad, esto. Entonces, mi sugerencia es que cuando quieras abordar, porque desde tu punto de vista el tiempo se echa encima, o porque has visto que una persona está preocupada por un aspecto, es que le preguntes directamente, porque tienes muy pocas probabilidades de hacerle daño. Lo que le está haciendo daño a esa persona es la enfermedad y la incomunicación. No le va a hacer daño tu pregunta directa. Entonces, en ese sentido, y a diferencia de lo que he dicho antes en el taller, de que pido perdón si he hecho daño, en persona, no tenemos que tener miedo a preguntar directamente, porque rápidamente la persona que tenemos delante nos va a parar si no quiere hablar del tema, o nos lo va a decir explícitamente, o no va a profundizar. Entonces, qué mejor que dar la oportunidad. No tengas miedo en preguntar explícitamente sobre temas delicados. Te lo van a agradecer segurísimo.
No te puedes equivocar. Muy bien, gracias. ¿Te ha ayudado? No sé si te sirve la respuesta. No, bien, bien. Sí, lo que pasa es que no siempre tiene al paciente, vamos, muchas veces, bueno, pues te puede llegar a un despacho un paciente con el que hayas tenido menos contacto o con una situación más al inicio de la enfermedad. Entonces, bueno, pues son circunstancias variadas las que nos podemos encontrar y Vale. es complicado. Te voy a Pero lo sugerir, intentamos. María Dolores, una pregunta que no puede faltar en ninguna entrevista con un paciente con ELA, seas enfermera o seas psicólogo o médico, y que la decíamos en el taller. Una pregunta fundamental es, ¿qué es lo que más te preocupa en este momento? Esa pregunta que parece perogrullo y parece que no tiene mucho sentido y que solemos en el ámbito clínico juzgar o vemos a una persona triste y podemos imaginar de que seguramente esté triste porque como siempre está en la habitación solo, pues seguramente no venga su hijo a verle y sacamos hipótesis y hacemos elucubraciones y pensamos. Una de las maneras para ir directamente a lo que realmente le preocupa a la persona y darle la oportunidad de que comparta con nosotros es, ya sé que muchas cosas, María Dolores, pero ¿qué es lo que más te preocupa en este momento? A lo mejor la haces, pero utilízala, es mágica. ¿Te parece? Estás muteada, María Dolores, no te oímos. Sí, perdona, es que había desconectado porque justo ha venido la señora que viene a casa a limpiar, entonces, por lo que no se oyera demasiado sonido, había desconectado. Que sí que lo intento, vamos, que yo precisamente estoy muy agradecida de que nos dejéis formar parte de los talleres porque siempre aprendemos algo y en ese intento de mejorar la atención, claro, por supuesto. No es fácil para nadie y bueno, intentamos por lo menos, para mí, por ejemplo, la charla de hoy me ha resultado muy interesante, en una previa que también participé de terapias respiratorias también, y siempre que me llega la información intento echar la solicitud, por lo mismo. Gracias. Muchas gracias, María Dolores, qué bien que sirvan para, de verdad que sean de utilidad estos talleres, para eso lo hacemos, la verdad es que es nuestro objetivo intentar llegar a un espectro amplio de pacientes y si encima también conseguimos llegar a profesionales sanitarios, mejor. Ahí hacemos ya un 2 por 1. Bueno, pues la verdad es que muy interesante todo lo que nos estás contando y lo que estamos viendo esta tarde. No sé si Andrés o Carlos quieren hacer alguna pregunta o alguno de nuestros otros compañeros que están también conectados. Sí, ¿no, Andrés? Yo creo que... Estás con el mute, Esperanza, no se te oye. Ahora. No, que seguís silenciados. El micro, abajo, ahora. Ahora, sí. No, lo que Andrés está pidiendo es el correo para poderte escribir. Sí, yo lo envío ahora después. Vale, perfecto. Muchas gracias. Vale. Lo envío a vuestro correo. Déjame que compruebe un momento que tengo bien vuestra dirección. Vale, sí. Es el correo de Andrés. Vale. Andrés.lanza, sí, gracias. Sí, lo tengo. Pues os lo paso ahora. Muy bien. Gracias, sí. Bueno, estoy viendo que el próximo taller relacionado con ELA que tenemos en nuestro programa ya pasa al mes de diciembre. Me parece increíble cómo nos estamos liquidando el año, hablando así de forma un poco brusca, pero me parece que fue ayer cuando empezamos con los talleres este año y ya resulta que en 2 meses tenemos el último taller de ELA. Mientras tanto tendremos otros de otras terapias, de oxígeno, de CPAP, pero de ELA tenemos programado el próximo el 14 de diciembre. Os mandaremos convocatoria a los que habéis estado hoy presentes y, bueno, siempre la difundimos a través de asociaciones de pacientes y la temática que trataremos entonces será el miedo al final de la vida en ELA, acerca de la incertidumbre y la red de apoyo necesaria para esos momentos.
Así que, bueno, esperamos que queráis participar también con nosotros ese día. Contaremos también, por supuesto, con José Luis, que es nuestro experto. Y bueno, si no queréis añadir ni comentar nada más, yo reitero el agradecimiento a José Luis por habernos acompañado esta tarde y haber compartido con nosotros todos sus conocimientos. Y como siempre, os haré llegar un cuestionario de valoración en donde podéis libremente puntuar lo que os ha parecido y sobre todo hacernos llegar lo que queráis que tratemos en futuros talleres. Siempre escuchamos vuestros comentarios y nos son de mucha utilidad para desarrollar temas que de verdad os interesan. Nosotros se nos ocurren muchas cosas, pero sobre todo lo que interesa es lo que quieren los pacientes. Y a través de esos cuestionarios, pues sacamos temas para el próximo año, poder ir haciendo un nuevo planning de temas que queremos que os resulten útiles. Así que, bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, agradeciéndoos a todos que hayáis compartido también este ratito esta tarde con nosotros y lo dicho, nos vemos en futuros talleres. Muchísimas gracias a todos.